Muy buenos días, vamos a presentar el resumen de la Divina Comedia de Dante Alighieri. Bien, la Divina Comedia está dividida por cantos y esta comienza cuando Dante se encuentra en el transcurso de la mitad de su vida y pues él en esos momentos se hallaba perdido en medio de la selva oscura y pues en ese momento estaba como que al momento del amanecer. Pero al comenzar el ascenso, ¿no? Un animal, un leopardo, se interpone en su camino y junto también ahí aparece un león y una loba. Y pues la presencia de estos tres animales como que atemoriza, ¿no?, a Dante, por lo que él decide regresar a la selva. Y allí se presenta ya el poeta Virgilio. Y encuentro, ¿no?, de Dante y Virgilio le permite a Dante tener la oportunidad de que él puede expresar su admiración a su maestro de poesía, ¿no?, y pedirle que le ayude a huir de aquel sitio. Por lo que Virgilio le ofrece a Dante, sí le ofrece guiarlo a través del infierno, ¿no?, y a través del purgatorio. Y bueno, le ofreció la ayuda, ¿no?, y le dice que él ya después en mitad de camino él ya no podía acompañarlo, ¿no?, porque el poeta Virgilio no era cristiano en vida, pero ya luego le guió un alma más digna, ¿no? Y pues ahí en ese momento Dante empieza el recorrido. Y pues Dante no se creía digno de realizar ese viaje al inframundo, tal como lo hizo el padre Eneas y San Pablo. Y ante sus inquietudes, ¿no?, Virgilio le aconseja que no desista para que pueda darle ánimos. Ya luego él se halla en el limbo, ya cuando Beatriz descendió desde el paraíso para pedirle que se dirigiera, ¿no?, a ayudar a Dante. Y además de Beatriz, también desea la salvación de Dante a otras dos mujeres, ¿no?, que se encontraban en el paraíso, Santa María y Santa Lucía. Luego vemos que Dante, ya estando en el tercer círculo del infierno, se encuentran ahí los condenados por la gula, porque estaba dividido el infierno por niveles, y ahí caía nieve y granizo. Y mientras Dante y Virgilio avanzaban sobre los espíritus que estaban en el suelo, uno de los condenados se alza y dirigiéndose a Dante representa como un Siacmo, ¿no?, un ciudadano de Florencia que aún vivía cuando Dante nació. Y en la entrada del cuarto círculo del infierno, Pluto estaba gritando con rabia, ¿no? Intentaba impedir el ingreso de Dante y de Virgilio. Pero el último le advierte que ellos recorren el infierno por deseo divino. Entonces, súbitamente, Pluto cae al suelo y los visitantes no avanzan, ¿no? Los visitantes eran Dante y Virgilio. Y pues ahí lo que observa Dante es que en ese círculo contiene más condenados que en los círculos anteriores. Y estos se presentaban empujando pesos con el pecho y al chocarse estos entre sí, empezaban a reprocharse, ¿no?, de ambas partes. Y Dante reconoce entre las personas que estaban castigadas en ese nivel a muchos clérigos. Y Virgilio ahí le explica que este círculo encierra a las personas que acumulan o dispersan su riqueza sin mesura.
A continuación ya luego Dante y Virgilio no se acercan a una ciudad llamada Dite, donde un fuego arde eternamente, ¿no? Y en la entrada, una cantidad de espíritus que se muestra furiosa por la presencia de Dante. Él ahí había llegado con vida, ¿no? Dante, y pues pretende que el peregrino regrese ya sin su escolta. Y luego ya Dante, que estaba temeroso, le pidió a Virgilio, ¿no?, que pudieran regresar juntos. Pero él lo tranquiliza y se aparta, ¿no?, para hablar con los espíritus. Ahí en ese momento Dante no lograba escuchar claramente la conversación, pero comprende que los espíritus niegan la entrada nuevamente. Ya cerraron la puerta y Virgilio regresa entonces y consuela a Dante, afirmando que, o confirmando, ¿no?, que alguien que los hará ingresar a la ciudad. Ya cuando Dante y Virgilio ingresan a Dite, sin encontrar resistencia, allí el primero observa un extenso campo de tumbas, ¿no?, rodeadas de llamas. Las lápidas de ahí estaban removidas y también se escuchaban lamentos que estas proveían de su interior. Ahí Virgilio explica a Dante que en las tumbas se encontraban las secuaces, luego estaban agrupados según la gravedad de sus actos, y también los dos poetas empezaron a continuar su camino y avanzando a través de las fosas y los muros, ¿no? El canto 10 o el capítulo 10 y como decíamos en el canto 10, ahí mientras Dante y Virgilio avanzaban, ¿no?, entre las fosas del sexto círculo, como vuelvo a repetir, estaba dividido por círculos, en cada círculo había personas, ¿no?, con cierto rango de pecado, cierto nivel. No, el primero se pregunta, ¿no?, si se puede ver a algunos de los que allí estaban, y el maestro no le responde que en esas tumbas se hallan los que cayeron en la mortalidad del alma, ¿no?, tal como quien se encuentra en una de las fosas, ¿no?, el Epicuro. Luego uno de los condenados reconoce el acento florentino de Dante y le pide que se detenga, ¿no? Y aunque el poeta al comienzo sintió temor, y Virgilio lo anima a hablar, señalando lo que se trata de Farinata, un florentino famoso, ¿no? Y Dante entonces accede y Farinata le pregunta por su ascendencia a la facción enemiga, ¿no?, por lo que señala que expulsó de la ciudad a 2 oportunidades a sus familiares. Y Dante comenta entonces que sus antepasados lograron regresar a Florencia, mientras que la familia Farinata no consiguió hacerlo. Y durante la conversación que ellos mantuvieron, Dante le pregunta por su hijo, ¿no? No se encuentra junto a él, y el poeta contesta que quizás Guido fue indiferente a quien a él lo conduce por el infierno. Y el padre de su amigo, al escuchar esas palabras, no sospecha que su hijo está muerto y cae nuevamente a su tumba. Luego Dante y Farinata, ellos empezaron a retomar la conversación y el último afirma que el hecho de que su familia no haya podido regresar a Florencia le duele más que su actual condena, y que el mismo Dante conocerá el sufrimiento de sus familiares antes de que 50 veces arda la faz de la señora que ahí reina, ¿no? Cuando Virgilio le explica la organización de los 3 círculos inferiores del infierno, que aún no ha recorrido, el séptimo círculo, destinado a los violentos, está dividido en 3 partes iguales, en las cuales se castigaba a quienes ejercieron violencia contra Dios, contra sí mismos y contra el prójimo, ¿no? Y en el octavo círculo estaban donde se castigaban
a las diversas, a las diversas formas de fraude. Y se encuentran los hipócritas, los que cometieron sinomía, entre otros, ¿no? Y por último, el noveno círculo se encontraban los traidores. Y Dante ahí le hace la pregunta a Virgilio de que algunos condenados se encuentran dentro de las murallas de Dite y mientras que otros no. Entonces Virgilio le explica, tal como se dice en la ética, que las faltas pueden dividirse entre las que son cometidas, ¿no? Por malicia. Dante y Virgilio descienden por un barranco pedregoso y divisan al Minotauro, ¿no? Quien él, al instante, al notar la presencia de los dos visitantes, no se muerde a sí mismo, ¿no? Consumido de ira y rabia. Y en el camino ya cuesta abajo, Virgilio explica que su anterior descenso al infierno, el sitio aún estaba convertido en ruinas y las rocas se partieron cuando el valle tembló con una fuerza insólita, un poco antes de que llegase Cristo. Ya luego a continuación Virgilio le explica, ¿no?, a Quirón que debe mostrar el valle a Dante y le solicita una escolta para hacerlo. Y para que transporte al peregrino por el aire, el centauro encarga a Neso la tarea de guiarlos, ¿no?, junto a él. Los poetas bordean las riberas del río y escuchaban los gritos de los condenados que hierven ahí, ¿no? Dante y Virgilio empiezan a avanzar por un bosque oscuro, no lleno, tupido. Estaba tupido de árboles y de espinas. Y es el segundo recinto del séptimo círculo del infierno. Y en el lugar, ahí Dante escucha lamentos, ¿no? Pero tampoco comprendía de dónde provenía. Entonces Virgilio le sugiere que quiebre una rama y él sí lo hace, ¿no? Entonces el tronco al quebrarse se lamenta y le pregunta a Dante por qué actuó de esa manera, el tronco, ¿no? Y luego el árbol le explica que los matorrales que se fueron seres humanos, fueron seres humanos anteriormente. Y a continuación, Virgilio persuade al árbol para que lo revelara su identidad, argumentando, ¿no?, en ese momento que Dante podría reivindicarnos su fama cuando regrese al mundo de los vivos. Y el árbol ahí le explica, ¿no?, que fue un fiel consejero de Federico, acusado injustamente de traición por cortesanos envidiosos, y que a causa de estas ofensas él se quitó la vida, por eso estaba ahí. Luego Virgilio le pregunta luego de qué manera, ¿no?, las almas llegan a convertirse en árboles y si alguna de ellas llega a desarraigarse o a caerse, ¿no? Y aquel que fue su consejero de Federico respondió que cuando una persona se quita la vida, Minos envía su alma, ¿no?, en forma de semilla y al bosque donde se encuentran ellos, y que luego esta germina y se convierte en una planta silvestre, ¿no? Allí las arpías le causan dolor comiendo sus hojas, o sea, porque son prácticamente el alma de la persona está ahí en forma de árbol. Y ya cuando Dante y Virgilio no empiezan a avanzar por la ribera y se encuentran un grupo de almas, entre las cuales el primero reconoce a Brunet o Latini, y pues le pregunta a Dante, ¿no?, por qué se transita ¿no?, el mundo de los muertos, ¿no?, cuando él aún estaba vivo, y quién era su guía, ¿no? El poeta narra entonces la historia de su llegada hasta el sitio, y Brunetto pronostica, ¿no?, que alcanzará la gloria si sigue su estrella. Y también le dice que sus conciudadanos le pagará el bien con el mal. Y sin embargo, cuando el poeta obtenga el reconocimiento, los dos partidos políticos disputarán por su apoyo, ¿no? Cuando hay un momento en que Vigilio le ordena a Gerión, la enorme bestia, ¿no?, con rostro de un hombre, y que su cuerpo era de serpiente.
¿no? Y su cuerpo era de serpiente. Eh, Se acerca al borde del precipicio, ¿no? Y los poetas descienden a un tramo y Virgilio le indica a Dante que continúe recorriendo el séptimo círculo, observando ya ahí los tormentos que padecen los condenados. Mientras él intenta convencer, ¿no?, a la bestia de que los conduzca, ¿no?, por el próximo círculo, que querían ir montados sobre su espalda. Y entonces Dante observa a los condenados, quienes intentan, ¿no?, sin éxito evitar la lluvia de fuego y la arena ardiente, y estos llevan, ¿no?, alrededor de sus cuellos bolsas con distintos colores y signos, ¿no? Y luego un paduano, ¿no?, se dirige a Dante y anuncia que Vitaliano, un conciudadano suyo, estará a su lado en el infierno. Y Dante se vuelve luego hacia donde está su guía y encuentra a Virgilio montado sobre la bestia, ¿no? Y le indica a Dante que suba también a la espalda de Gerión. Y Dante no está de miedo, aterrorizado, pero Virgilio le da seguridad, le protege con sus brazos. Y así comienzan a descender en círculos. Y lentamente, al octavo círculo infernal, Dante se estremece, ¿no?, observando un fuego y escuchando llantos. Y ya finalmente Gerión deposita a los viajantes al pie de la pendiente y ya él se retira. Ahí Dante explica la organización del octavo círculo del infierno, el lugar en el que se halla junto a su guía, y este círculo denominado malas bolsas, algo así, se divide en 10 bolsas o valles circulares, ¿no?, y los cuales están unidos por escollos a la manera de puentes. En la primera bolsa los condenados caminan mientras son azotados por demonios, y allí Dante reconoce a un boloñés, Benedico Caxianémico, que indujo a su hermana a unirse por un marqués en beneficio propio. Y también este valle los viajantes reconocen a Giaso, quien conquistó a Isifile en la isla de Lemos. Y luego de su embarazo la abandonó, ¿no? Y enseguida Virgilio no explica que este sitio se castiga a quienes engañan a los demás mediante la seducción. En la siguiente bolsa, donde los condenados están sumergidos en estiércol, Dante reconoce el Luques Alessio, quien se encuentra allí por un gran adulador. Y en ese mismo sitio se encuentra Thais, una prostituta, ¿no?, que adulaba a su amante. En el tercer valle del octavo círculo del infierno se ubican los simoniacos, es decir, aquellos que compraron o vendieron beneficios eclesiásticos o otros bienes sagrados, ¿no?, los que se metían con las cosas de la iglesia o las pertenencias que estaban consagradas a Dios. Y en este valle los condenados están enterrados en hoyos, cabeza abajo, ¿no?, con sus piernas sobresaliendo de la superficie hasta los muslos. Y estas almas no sufren a causa del fuego que calienta sus extremidades descubiertas. Y Dante y Virgilio se acercan a un condenado que parece sufrir más que el resto, y se trata de un papa condenado allí por simonía, quien explica que debajo de él se encuentran otros, ¿no?, que lo procedieron o condenados por la misma falta. El sumo pontífice conduce a Dante con el papa Bonifacio, quien según él ya sufría la misma condena, y predice que más tarde otro papa, aún más muchacho, ocupará los mismos sitios que el hoyo en donde ahora se encuentra y los cubrirá a ambos. Y Dante, indignado, pronuncia una invectiva contra el condenado y contra los demás papas, ¿no?, simoniacos, y afirma que considera justa la pena que padece el primero y que la avaricia de los papas dañaba al mundo. Cuando llegaron al quinto valle, junto a los 10 demonios que los acompañaban,
Dante observa que los condenados asomaban su cuerpo a la superficie de la espesa resina y luego vuelven a hundirse inmediatamente en aquel hervor. Y cuando los demonios se acercan, aún así los demonios consiguen no atrapar a uno de ellos antes de que logre sumergirse. Y se trata, según le cuenta Virgilio, de un hombre nacido en el reino de Navarra, condenado allí por ser baratero, y él señala que a su lado, en el fondo del valle, se encuentra, ¿no?, el fraile comita de Jalura y el Mes Miguel Sanque de Logodor y otros barateros sotos, sardos. Y los demonios ahí se disponen a herir con sus garfios al navarro, y cuando éste les propone, ¿no?, que queden quietos para que él llame a otros 7 condenados, uno de los demonios confía en su palabra y así el condenado logra escapar, ¿no? 2 demonios comienzan a luchar entre sí a causa del engaño y caen a la resina hirviendo. Entonces otros demonios acuden en su ayuda y en el enredo Dante y Virgilio logran no escapar, ¿no?, de su compañía. Dante y Virgilio avanzan, ¿no?, hasta el 6.º valle, temerosos, ¿no?, de que los demonios les persigan. Y mientras conversaban sobre esto, la observan acerca de las alas extendidas. Y Virgilio protege a Dante y no lo protege en su pecho y lo traslada al siguiente valle, donde los demonios no pueden ingresar. Y en este valle los condenados marchan a paso lento. Tenían capas con capucha muy pesadas, que por fuera son de oro y por dentro de plomo. Uno de ellos, al reconocer, ¿no?, el acento toscano de Dante, le pide que se detenga. Y luego el poeta observa que se acercan 2 condenados. Ellos son Catalano y Lodelingo. Ellos, cuando estaban en vida, fueron frailes boloñeses y se encuentran confinados allí por haber sido hipócritas. Y mientras Dante permanece junto a los frailes, observa en el suelo a un hombre crucificado con 3 palos. Y según palabras del Catalano, se trataba del hombre que les dio a los fariseos que era justo. Y su castigo es permanecer allí crucificado, ¿no? Estaba desnudo, y mientras el resto de los condenados pasan ahí caminando encima de él. Dante y Virgilio ascienden a través de las espinadas, ¿no?, ruinas hacia el siguiente valle del 8.º círculo infernal. Y Virgilio nota que Dante se siente fatigado y lo anima a continuar, ¿no? Él le dice que quien es derrotado por la pereza no deja recuerdo en el mundo. Él lo hace con intenciones de que se motive. Y cuando los viajantes se acercan al fondo del 7.º valle, Dante observa a los condenados, ¿no?, correr desnudos y atemorizados, y estaban rodeados de serpientes de distintas especies que envuelven y atacan a sus cuerpos. Nos vamos a pasar a hablar sobre el canto 17. Cuando Ulises y Diomedes no se retiran, se acerca a los poetas otra llama, ¿no? El condenado les pide a Dante y a Virgilio que se detengan en un momento y les pregunta por la situación de Romaña, su tierra natal. Entonces ahí es cuando Dante afirma que, aunque actualmente no está en guerra, continúa habitada por tiranos. Y ya a continuación, el peregrino no le pide que... sin olvidarnos de que cuando Ulises y Diomedes, ¿no?, ya que estaba recalcando, se acercan a los poetas otra llama, el condenado les pide a Dante y a Virgilio que se detengan un momento. Y ahí es cuando les pregunta por la situación de Romagna, en su tierra natal. Entonces Dante afirma que, aunque actualmente no está en guerra, él continúa habitada por tiranos. Y el peregrino le pide al condenado que le revele su identidad para llevar su fama al mundo de vivos, y este afirma que le hablará sin temor, puesto que nadie ha regresado al infierno. Luego él explica que fue soldado y más tarde se hizo franciscano.
Y para intentar enmendar las malas acciones que había cometido hacia el final de su vida, un papa, a quien llama el príncipe de los nuevos fariseos, le pidió consejos, ¿no?, para salir vencedor en la guerra que llevaba a cabo, a cambio de su absolución. Luego el escenario que se presenta ante los ojos de Dante en el noveno valle del octavo círculo infernal es de tal magnitud que su descripción supone un desafío para el poeta, y quien compara a los condenados, ¿no?, que allí se encuentran con víctimas de guerras que tuvieron lugar en el sur de Italia. En aquel sitio, Dante observa a Mahoma, que exhibe su cuerpo desgarrado desde la barbilla hasta el bajo vientre, y hay un discípulo de cuyo rostro está partido desde el cuello hasta la parte superior de la cabeza. No todos los condenados que se hallan en ese valle son castigados, ¿no?, por haber sembrado discordia o por haber provocado, ¿no?, la misma discordia. Y Virgilio le informa a Mahoma que Dante se encuentra aún con vida, y envía a través de Florentino un mensaje a Fray, aconsejándole que se abastezca a fin de no estar frente al ejército del obispo de Novara. Y Mahoma se retira inmediatamente después, y luego se presenta otro condenado, Pierre de Medicina, que tiene el rostro perforado, ¿no? Y le pide a Dante que le advierta a Mais Guido y a Mais Angiolero que serán tradicionados. Y más tarde, a pedido de Dante, Pierre de Medicina revela la identidad de Curión, quien tiene la lengua cortada, y otro condenado que no posee manos. Se presenta diciendo que es Mosca y que fue mala simiente a los toscanos. Y finalmente el poeta observa a un hombre decapitado que avanza llevando su cabeza en la mano. Se presenta como Bertrand de Born, mal consejero de un joven rey que suscitó la discordia entre él y su padre, y que por tal motivo está condenado a llevar su cabeza separada de su cuerpo. Canto 29, ¿no? Mientras caminan ya por el noveno valle, Dante se detiene un momento y le cuenta a Virgilio que creyó no ver a un familiar suyo, y Geri del Bello, condenado allí, después de que su guía lo confirma. Ahí Dante explica, ¿no?, que su pariente tuvo una muerte violenta, ¿no?, y que la misma aún no lo vengaba. Dante se dirige a dos latinos que se encuentran confinados allí y les pide que narren su historia, ¿no? Y uno de ellos, un aretino a quien Albero de Siena hizo que le condenaran en la hoguera, le explica que fue castigado en un último valle, ¿no?, por ser alquimista. Y Dante bromea sobre la variedad de los cieneses, y el otro latino, el alquimista, Caposio, ¿no?, que escucha sus palabras, y menciona sarcásticamente a varios cieneses famosos a quienes les atribuye esta característica. En el último valle del octavo círculo del infierno, Dante observa a dos condenados que corren desnudos, a los que compara con el rey Atamante y con la reina Hécuba, ¿no? Y para dar cuenta de la ira que poseen, uno de ellos, Giannis Sicchi, quien en vida no había tomado el lugar de Buoso Donati para recibir una herencia, ¿no?, ataca a Caposio y la arroja contra el suelo. Y la segunda de las almas condenadas es Mir, quien había tomado la forma de otra mujer para convertirse en la amante de su padre. Y cuando se retiran las dos almas, Dante observa a un condenado que padece hidropesia, y se presenta como Mesiadán, ¿no? Dante, reconfortado, ¿no?, de las palabras de su guía, avanza junto a él silenciosamente hacia el noveno círculo del infierno, y allí se escucha penetrante el sonido de un cuerno, y Dante cree distinguir a lo lejos, entre la niebla, unas torres muy altas, y sin embargo Virgilio aclara que se trata de gigantes.
Y al acercarse, Dante observa con temor, ¿no?, a los gigantes que circulan en el último espacio del infierno, y uno de ellos, llamado Nebrot, pronuncia palabras de un lenguaje desconocido, y Virgilio le advierte que a su discípulo que es en vano intentar hablarle, puesto que no entiende ningún idioma y nadie entiende el idioma de él. Y este es su castigo por intentar construir la torre de Babel, ¿no? Ahí cuando se hablaron en diferentes idiomas, se combinaron, ¿no?, y aquella por la cual solo su lenguaje no existe en el mundo. El lenguaje era el único. Y más adelante, ya en el camino, los poetas encontraron otro gigante, aún más grande y más feroz que Nebrot, y quien estaba encadenado, y pues Dante manifiesta, ¿no?, su deseo de ver a Priario, pero Virgilio le dice que verá a Anteo, quien lo colocará en el fondo del infierno. Y finalmente Virgilio se dirige a Anteo para pedirle que los deposite más abajo. Este sí lo hace inclinándose y luego vuelve a alzarse hasta su posición vertical. Canto, ya ahora vamos a hablar del canto 32. Al llegar al sitio más profundo ya del infierno, Dante, ¿no?, invoca a las musas para que le ayuden a dar forma, ¿no?, a los versos con los que va a describirlo. Y en este círculo los condenados están sumergidos hasta la cabeza cuando estaban siendo castigados. A continuación ya Boca le revela, ¿no?, a su vez antes la identidad de otros pecadores, y el poeta continúa su camino hasta que se observan dos cabezas superpuestas, una de las cuales muerde la nuca de la otra, y entonces Dante le pregunta, ¿no?, al agresor por la razón, ¿no?, que motiva su acto tan brutal, asegurándolo que puede vengarlo, ¿no?, en el mundo de los vivos, si sus motivos son convincentes, ¿no?, en ese caso. Y el condenado a quien se dirigió Dante, ¿no?, de la cuenta de su propia historia, revela que él es el conde Ugolino, y el cráneo que muerde, ¿no?, es el de arzobispo, ¿no?, por cuya traición se fue preso. Y como reconoce el acento florentino de Dante, supone que la historia de esta traición es conocida, ¿no?, para él, pero desea contarle las crueles circunstancias de su muerte. Y encerrado en una torre llamada La Muda, y junto a sus hijos, una noche el conde tiene un sueño premonitorio sobre su destino funesto, y al día siguiente sus hijos le piden comida, y el conde escucha, ¿no?, que alguien bloquea la entrada de la torre. Con el paso de los días, el conde presencia, ¿no?, dolorosamente la muerte de sus hijos, y aunque él es el que más resiste, al cabo de un tiempo también muere de hambre, ¿no? Y cuando finaliza su relato, Ugolino vuelve a morder furiosamente la cabeza de Ruggiero. Y entonces Dante pronuncia una invectiva contra Pisa por la injusta muerte, ¿no?, que padecieron los hijos inocentes del Ugolino. Y luego los poetas continúan su camino y llegan hasta un sitio llamado Ptolomeo, al que los condenados no pueden llorar porque el frío congela sus ojos, ¿no?, si lo hacen. Y allí Dante le promete a un pecador ayudarlo a retirar su velo de su rostro, producido por el frío, ¿no?, a cambio de conocer su identidad. Inmediatamente el condenado se presenta como fray Alberigo, y el poeta no se sorprende, dado que creía que él aún estaba vivo. Alberigo explica, ¿no?, que las almas que traicionan van al infierno después de cometer la traición, mientras que el cuerpo de traidor está regido por un demonio, y él permanece en el mundo hasta el fin de sus días. Luego el condenado revela la identidad de Brancadoria, un alma que se encuentra cerca suyo, y le pide a Dante que cumpla su promesa, y el poeta desconfía de él y se niega a hacerlo. Y finalmente ya Dante lanza algo sobre los genoveses, deseando que sean desterrados del mundo. Luego Virgilio ¿no?, explica que se encuentra en el punto en el que convergen los dos hemisferios en el centro del mundo, y no acaban de pasar de un hemisferio al otro.
Y también señala que cuando el primero es de noche, en el segundo es de día, ¿no? Y finalmente que Lucifer no cambió de posición, sino que de esa manera se encuentra desde que fue arrojado del cielo. Luego los poetas avanzan, ¿no?, por un sendero en el hueco del risco para regresar al mundo y ven el cielo a través de una abertura.